Pues hemos estado viendo, ustedes que tienen tiempo aquí con nosotros, estas últimas semanas de nuestro objetivo. Hemos hablado mucho, de hecho que aún ligamos el mensaje de la Pascua del domingo pasado a eso. Vimos el objetivo de Jesús, cómo Él tuvo un objetivo, cómo Él vino y cómo Él lo cumplió y cómo eso nos debe de animar a nosotros a cumplir nuestro objetivo. Y si recuerdas, la última vez que vimos Primera de Corintios, vimos que Pablo nos animaba a correr, ya que nos había dicho de este objetivo, nos dice corran, nos dice luchen y nos animaba a boxear. Recuerdan, como uno que boxeaba, como uno que luchaba, uno que corría por una corona incorruptible. Ahora Dios nos promete, sabemos, salvación por medio de Jesucristo, pero mientras que Jesús regresa por nosotros, absolutamente todos nosotros, toda persona que está aquí, tiene que navegar por esta vida, ¿de acuerdo? O sea, Dios ya nos salvó, tenemos una eternidad, tenemos un boleto que nos permite entrar a una eternidad con Él, al cielo. Pero por mientras tenemos que navegar, tenemos que caminar en este mundo. La manera que navegamos, la manera que vivimos esta vida en este mundo, dicta la recompensa que tendremos en el reino venidero. No lo entiendo muy bien, lo traté de explicar lo mejor que pude, pero nosotros, como aquellos viviendo en el año 2018, tenemos una gran ventaja de poder aprender de los que se nos habían adelantado, los que se nos han adelantado. Aún tenemos la ventaja de leer Primera de Corintios y aprender de esta iglesia para ver cómo navegaron ellos, cómo es que ellos conducieron su vida. Los corintios, si recuerdas, tenían la ventaja ellos de aprender de los que se les había adelantado a ellos. Y Pablo va a usar capítulo 10 para darnos el ejemplo de nuestros antepasados. Y así como nosotros aprendemos de los corintios aprendían de los que se les habían adelantado a ellos. Y Pablo pudo usar eso y esas historias para mostrarles un poquito a ellos, para enseñarles cómo navegar, qué hacer y qué no hacer. ¿Cuáles son esos antepasados? Pues hablo de los israelitas, del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Y hoy nos toca ver cómo es que ellos se tropezaron vez tras vez tras vez. Parece ser que con los israelitas, si tú conoces un poquito de la historia de ellos, parece ser que se acababan de parar para cuando otra vez estaban cayendo. Era como un círculo vicioso en la vida de los israelitas. Veían la mano de Dios, le daban gracias, pedían perdón solo para caer de nuevo, meterse en problemas y clamar a Dios una vez más, y Dios en su misericordia perdonarlos, liberarlos, ellos pedir perdón, seguirlo por un tiempo solo para caer otra vez. Los israelitas que fueron rescatados de Egipto corrieron una vida de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Es una historia triste, pero así fue. Y Pablo usará la provisión de Dios y el desprecio de esa provisión como ejemplos para nosotros hoy. Cómo es que Dios los rescató y cómo es que ellos lo despreciaron. Y vamos a ver unas historias de la vida de ellos. De hecho, en estos versículos que vamos a ver hoy de Primera de Corintios 10, vamos a ver que Pablo usa la palabra ejemplo 2 veces. Fue escrito para ser nuestro ejemplo, para que nosotros podamos aprender de ellos. Y creo que Dios nos ha dado capítulo 10 para decirnos que no es necesario que nosotros cometamos los mismos errores que ellos, para que nosotros aprendamos de ellos, para ser un ejemplo para nosotros. Ahora, yo tenía toda intención
no de terminar todo el capítulo, porque es raro que yo pueda terminar un capítulo en un domingo, pero de por lo menos terminar los primeros 13 versículos. Pero no voy a poder. No puedo, está muy saturado. O sea, quise, con eso empecé mi estudio pensando en que iba a cubrir hasta versículo 13, pero lo vamos a ver en dos partes. La razón es que son muchas las historias del pueblo de Israel. Hay mucho que Dios nos quiere enseñar y sabes, no quiero pasar por encima de estas historias. He cometido el error en otros tiempos de pensar que todos ustedes saben las historias, solo para que en lo que he compartido hay algunos que dicen, ¿qué estás hablando? O sea, yo no sabía eso nunca lo había oído yo. Y me vino a la mente en otros tiempos, cuando estábamos en Hechos, en el sermón de Esteban, él nos da como toda la historia de Israel. Y cuando compartí de eso, como que por encima lo hablé y di pensando que todos lo sabían, solo para darme cuenta que había gente que no había estudiado, que no sabía. Y llego ahora a esta porción de la palabra y dije, no puedo cometer el mismo error. Ahora, tengo que decirlo. Vamos a estar viendo historias primordialmente en el Antiguo Testamento hoy. Y si tú no lees el Antiguo Testamento, ahora no quiero ofenderte, pero creo que puede decir que eres solo como medio cristiano, como que no tienes toda la historia. El Antiguo Testamento es lo que, de nuevo, no sé si lo sabías, pero es lo que le abre las puertas al Nuevo Testamento. De hecho, me atrevo a decir que si no entiendes el Antiguo Testamento, vas a batallar para entender el Nuevo Testamento. Hace poco nos mandó un mensaje una persona joven, que no importa la edad, pero nos mandó una pregunta a mi esposa y a mí, nos dijo, sabes, no entiendo un cierto texto en Romanos. Ahora, si te sabes el libro de Romanos, dices, yo que sí, pues tampoco yo lo entiendo. Pero era algo, era una pregunta, la porción donde estaba estudiando esta persona tenía que ver con la ley. Entonces le empezamos a compartir y la pregunta salió, pues, ¿qué es la ley? Y lo tomé como por algo ya dado, que conocía lo que era la ley. La ley, si no lo sabes, no estoy hablando de que no te excedas los 40 kilómetros aquí por la carretera y que cuando llegues a un semáforo te detengas y esté en luz roja. Esa no es la ley de la cual hablamos. Hablamos de la ley de Dios que le dio Dios a Moisés, y ahí en Éxodo 20 tenemos donde Él nos muestra la ley, y luego de ahí para allá más adelante todo el Antiguo Testamento dándonos la ley. Es importante que sepas el Antiguo Testamento, porque sin saber el Antiguo Testamento jamás vas a entender el Nuevo. Ahora, si tienes tú poco tiempo leyendo tu Biblia, te animo a empezar a leer el Antiguo Testamento. El Nuevo es bueno, y siempre yo dirijo a alguien a Juan. Si alguien empieza a conocer del Señor, lee Juan y empieza con el Evangelio. Pero también te animo que empieces a no solo ojear, sino que a leer el Antiguo Testamento. Empieza con Génesis y empieza a leer desde Génesis 1:1, la creación, lo que Dios ha hecho. Y sigue tú de Génesis a Éxodo, a Levítico, a Números, a Deuteronomio, a Josué, y sigue tú de ahí, sino que te animo a leer tu Biblia, pero también te animo a que nos acompañes los miércoles, porque eso es lo que hacemos, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Y eso nos da, estamos en capítulo 41, estamos por terminar el libro de Génesis, son 50 capítulos, y luego de ahí seguimos con el Éxodo. Si tú no sabes la historia del Éxodo, te estás perdiendo de la mayoría de la Biblia, de lo que se trata. Más allá, el Antiguo Testamento te muestra nuestra necesidad de un Mesías. Y para cuando llegue Jesús, tú ya te das cuenta, porque es que no importa los patriarcas, no importa Abraham, Isaac, Jacob, me hago más atrás, Noé, Adán, no importa la persona, te das cuenta que hubo una necesidad de un redentor, alguien que rescatara al ser humano. Pero eso no lo vas a saber si no estudias el Antiguo Testamento.
Ahora, para algunos de ustedes, las historias de hoy van a ser noticias viejas. Vas a decir, ya lo escuché, cuando yo estaba en la escuela dominical, de los 4 años, 5 años, 6 años me lo enseñaron y ya. Pero, ojo, creo que es bueno visitarlas de nuevo para ver si se te pasó algo. Quizá no vistes algo en esas historias y es importante que tú visites de nuevo a estas cosas. Pero para otros estas historias van a ser la primera vez que vas a oír de lo que les voy a decir. Y para mí yo digo, qué emocionante escuchar una historia por primera vez. Y mi deseo es que hoy Dios abra tu apetito para leer su palabra más y que digas, yo quiero saber de estas historias y que las puedas aplicar a tu vida. Así es que hoy vamos a ver la provisión de Dios y el desprecio del pueblo. Van a ser 8 historias que nos va a hablar de aquí Pablo. Ahora, la próxima semana terminaremos con esto, va a estar ligado a todo de lo que voy a hablar hoy y de hecho que va a contestar nuestra pregunta de nuestro título de hoy. Si tomas notas, no es una pregunta, es cómo vencer la tentación. Quizás tú has preguntado, ¿cómo puedo vencer la tentación? Creo que dentro de esta semana y la próxima vamos a poder contestar esa pregunta. ¿Cómo puedo vencer yo la tentación? Quizá ahorita en este momento tú te encuentras tentado por algo y te sigue ganando, vez tras vez tras vez. Y dices, ay, ya me cansé de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Creo que esto fue escrito para ti. Y lo vamos a empezar a ver hoy. Entonces, de nuevo, van a ser 2 partes. ¿Cómo vencer la tentación? Parte 1 hoy. Y lo vamos a ver en 3 partes, pero solo vamos a ver 2 de las partes. Versículo 1 a 6 hoy, si tomas notas, es reconociendo la provisión de Dios. Verso 1 a 6. Y luego versículos 7 a 11, menospreciando la provisión de Dios. Reconociendo 1 a 6, menospreciando 7 a 11. Y luego la próxima semana veremos el último punto, que es versículo 12 y 13. Aguas con el tropezón. Aguas con el tropezón. Así es que empezamos con versículo 1, reconociendo la provisión de Dios. Y recuerda ahora, vete conmigo hacia el Antiguo Testamento. Piensa en el Éxodo, piensa en los tiempos de Moisés. Y leemos versículo 1 a 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esa parte no voy a hablar mucho de era Cristo, eso lo dejamos para la próxima semana, pero dice que esta roca lo seguía y la roca era Cristo. Ahora, paramos ahí para que vean, para que noten que no había divisiones de capítulos y de versículos en el texto original. Entonces en los rollos que tenían no había divisiones. Entonces aquí nota que empieza diciendo, porque no quiero, hermanos. Está ligando capítulo 10 con capítulo 9. La última cosa que nos dijo es que él quería correr, él quería luchar, boxear, no como uno que le da al aire, sino como que uno que corría. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que algún día él sea descalificado. Entonces él está ligando eso de ser descalificado con las historias de hoy. Y dice, porque no quiero. Va ligado con capítulo 9. Ahora, Pablo usa al pueblo de Israel para darnos unos ejemplos. Tengo que notar también esto. Pablo está hablando a una iglesia, si recuerdas, en Corinto, que está compuesta mayormente de gentiles. O sí hay un que otro judío, pero primordialmente estas personas son gentiles. Un gentil es alguien que no es un judío. Tú y yo, todo aquel que no es judío es gentil. Pero fíjate lo que dice, las palabras que usa. No quiero que se nos pase esto. Dice, no quiero que ignoren que nuestros padres
estuvieron bajo la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros padres. Pablo hablándole a los gentiles, Pablo hablándote a ti y a mí como gentil, nos consideraba como parte de la familia de Dios. Sabes que ya no era ustedes y nosotros, nuestros padres, porque él sí era judío, entonces él pudo haber dicho, es que nuestros padres o mis padres, usándolo como para él mismo, sino que habla de nuestros, discúlpame, de que para todos, ustedes como a nosotros, porque en Cristo todos somos una familia. Ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay libre, ya no hay esclavo, sino que somos todos uno y unánime en Cristo. Estas historias fueron escritas para ti. Las vivió el pueblo de Israel para que tú puedas aprender de ellas. ¿Por qué? Porque Romanos dice que hemos sido injertados a ese pueblo. Entonces no tienes que buscar en tu descendencia, a ver si por allá hace como 200 años hubo un judío en tu familia para que tú puedas decir, sí, yo también soy judío. No, ya eres. En Cristo has sido injertado, ahora formas parte tú de esa familia. Entonces si te dicen eres judío, pues sí, injertado, pero judío, sí lo soy. Entonces son 4 las historias del pueblo de Israel. En cada una de estas historias que vemos aquí en estos versículos, vemos la provisión de Dios. Y no sé si lo sabías, pero Dios anhela proveer por ti. Eso es como lo que hace latir el corazón de Dios. Él quiere proveer, Él quiere que tú le permitas proveer por ti, en una manera sobrenatural como lo vamos a ver. Él desea que tú le permitas que Él vaya por delante como lo vamos a ver. Que Él suple en maneras totalmente fuera de lo común, en áreas donde eso no se va a dar. Estoy hablando de agua de una roca. Cosas que los demás dirían, ¿y cómo pasó? ¿Cómo es que Dios suplió? Dios había visto el pueblo de Israel fallar vez tras vez tras vez, los había visto tropezar 1 y 2 y 3 veces, pero Él seguía proveyendo y de esa misma manera Él lo quiere hacer en tu vida. No permitas que entres a condenación a tu vida donde el enemigo te dice ya la regaste y por lo tanto tú ya no puedes o Dios ya se olvidó de ti. Lee el Antiguo Testamento, aprende de tus antepasados. Acuérdate de lo que Dios hizo para ellos. Es un ejemplo para ti. El amor de Dios es inagotable para ti. No hay nada que tú puedas hacer para eliminar ese amor. Dice Salmo 145, versículo 8, dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Amor inagotable. Así es que esta mañana, si hay algo que te condena, dáselo a Dios. Puedes saber que no es de Él. ¿Por qué? Porque no está en mis notas, pero creo que esto es para alguien. Condenación, ¿cómo sabes la diferencia entre condenación y convicción? Condenación te aleja de Dios, mientras que la convicción te lleva hacia Dios. Cuando Dios trae una convicción a tu corazón, te postras delante de Él y le dices, perdóname, Señor, y me arrimo hacia ti. Mientras que la condenación te aleja, te dice, tú no vales la pena, tú no sirves, lo que tú hiciste, olvídate. ¿Sí ven la diferencia? Identifícalo, por favor, en tu vida si tú estás batallando con una de esas dos cosas. Lo que tú has hecho, ¿te arrima, te acerca a Dios o te aleja de Dios? Puedes saber de dónde viene, identificarlo. Pero verso 1, vean, la primera cosa dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Voy a dar muchas citas y espero que puedas tú tomar notas para que después las vayas a examinar, pero la historia de esta nube la tenemos en Éxodo 13. Hay como por versículo 21, nos dice que después de haber rescatado a los israelitas de los egipcios, Dios los rescata en una manera así sobrenatural. No tengo el tiempo para hablar de ella, pero ahí tú lo puedes leer. Sabemos que
Son rescatados los israelitas de los egipcios y ellos salen, pero ahora se encuentran como nómadas en el desierto. Están en el desierto del Negev, huyendo de sus opresores, y ahí en medio del desierto, ahí en medio de la incertidumbre, Dios provee por ellos. Dice versículo 21, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Esta nube que los cubría, que hacía a sus enemigos decir, ¿cómo es que estamos en el desierto? ¿Y cómo es que ellos parece que están bajo la sombra? ¿Qué onda con ellos? Y movían y estaban bajo la sombra. Ahora nosotros pudimos estar no en el desierto del Negev, pero muy cerca, ahí en donde está el Mar Muerto. Cuando estuvimos ahí es un calor, y estuvimos en la temporada donde no hace mucho calor, pero es un calor pesado. Más si bajas hacia al sur, donde están ellos en el desierto del Negev. Pero esta nube para los israelitas les brindaba tres cosas: protección, les brindaba dirección y también les daba la presencia de Dios. Te doy unas citas: protección, porque dice Salmo 105:39. 105:39 dice, Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. En 59 grados centígrados, allí estaban bajo una nube. Y ninguno falleció por estar deshidratado. ¿Milagro o no? Una protección, algo divino que Dios hizo para el pueblo de Israel. Dirección, dice Números 9:19, dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Conforme iba la nube, iba el pueblo de Israel. Cuando la nube subía y empezaba a avanzar, avanzaba el pueblo de Israel. A lo mejor tú ahorita puedes ver cómo coincide eso, cómo puede ser eso para ti en tu vida, la nube. La próxima semana vamos a aplicar estas cosas más a nuestras vidas, pero ve pensando de esa manera, ¿cómo aplica esta nube? Protección, dirección y luego su presencia. Números 14, 6, 10. Es la historia ahí de Caleb y de Josué. Ustedes saben, los mandan a espiar a la tierra prometida. Y son 12 y regresan 10 de ellos diciendo, no, hay gigantes en la tierra. No, olvídate, no vamos a salir, están muy grandes los gigantes. O sea, sí hay uvas de tamaño de bolas de pelotas de boliche, sí las han visto, ¿no? O sea, las uvas están de ese tamaño. Mangos que entre 4 nos los podemos acabar. Pero hay gigantes. Y en medio de todo eso se paran Caleb y Josué, 2 de los 12, los únicos 2, y dijeron esto, dice, está bien, la tierra es buena. Esa es la tierra de donde fluye leche y miel. Y sí es cierto, hay gigantes ahí en el pueblo, o sea, sabemos, los vimos, pero fíjate lo que dice, pero Dios nos llevará y está con nosotros, no teman. Y sin duda cuando Josué y Caleb están diciendo, Dios está con nosotros, apuntaron hacia la nube y dijeron, Dios está con nosotros, ¿que no lo ven? Y les brindaba Dios con esta nube protección, dirección y presencia. Y luego dice en verso 1, y todos pasaron el mar. Quizá te sabes la historia, cuando salen de Egipto, se encuentran a la orilla del Mar Rojo. Ahora parecía que allí en Pi-Hahirot
se les había terminado la buena suerte y empezaron a llenarse de pánico. De hecho, que dice que Faraón dijo, déjenlos ir. O sea, se los va a comer el desierto. No pasa nada. Yo sé lo que es el desierto. Y ellos huyen y salen y van 2 millones de personas mínimo. Nos dice la palabra que eran 600,000 hombres hábiles, hombres como de guerra. ¿Estás conmigo? Estamos hablando de solo hombres, no estamos hablando de mujeres, de niños y lo demás. El número que te guste, 1 millón, los que tú quieras. 2 millones es el promedio que piensan que era el pueblo de Israel. Unos dicen que más o menos, pero ellos están ahí y van y de pronto se topan con el mar. No era un charco. Hay algunos que dicen, no, es que era un charquito. No era un charco, era el mar Rojo, y ahí están delante de este mar Rojo y empiezan a paniquear, y ellos quizás veían hacia atrás y podían ver el polvo que levantaban los carros de los egipcios, porque los egipcios ahora venían detrás de ellos. Les dan palabra a Faraón que ya llegaron hasta donde pudieron llegar y se toparon con el mar. ¿Y ahora qué van a hacer? Si se van hacia el norte, desierto. Si se van hasta el sur, más mar. ¿Cómo van a cruzar? Y ellos vienen en camino y ellos están viendo este polvo que venían por ellos, y en ese momento Dios le dice a Moisés, ahí en Éxodo 14:16, le dice, toma tu vara, esa misma vara que se convirtió en una culebra delante de Faraón. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Dice, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Y así, en una manera milagrosa, en una manera sobrenatural, Dios libera a los israelitas. Ellos caminando por la tierra seca, permitiendo que todos crucen, eran muros, dice la palabra. Muros, o sea, haz de cuenta 2 muros de agua. Y veías a Nimo, ¿no?, que pasaba por ahí. Ah, caray, ese Nimo. Y Dory también por este lado. O sea, era como un acuario, o sea, piénsalo. Mi mente es extraña y se va ahí, ¿no? Yo estoy caminando ahí con ellos y ¿qué estoy viendo? O sea, era un muro. Quizás veían ballenas, no sé. Pero están ahí y cruzan y nomás pone pie en la tierra seca, al otro lado del río, el último gentil, para cuando ahí vienen los egipcios. Y Dios suelta las aguas y ahoga a todos. Y los libera en una manera milagrosa. De nuevo, Dios mostrándoles a los israelitas de su provisión y su cuidado de ellos. Ve verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, estoy viendo el tiempo y creo que ni voy a terminar 11 versículos, Entonces vas a tener que regresar la próxima semana. ¿Qué les parece si le damos hasta donde llegamos y terminamos? ¿Sí? Es que no quiero que se nos pasen estas historias. Está muy buena la cosa. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Normalmente relacionamos esta palabra bautizo con agua, ¿verdad? El día 20 de mayo nos vamos a bautizar a aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesús. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a sumergir, que es lo que significa esa palabra bautizo, es sumergir. Pero sabes, no siempre habla de sumergir en agua. Es simplemente sumergir o puede decir seguir a aquel que nos guía. Es lo que significa eso. En este caso, lo que está diciendo aquí es que los israelitas estaban sometidos, estaban siguiendo, fueron bautizados en la nube y en el mar por medio de Moisés. En Moisés ellos pudieron ver los milagros de Dios. La nube, el mar abierto, ahorita la roca, después maná que viene del cielo, y por lo tanto ellos ahora fueron bautizados, estaban siguiendo a Moisés. ¿Estás conmigo? Muy fácil, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, verso 3. Y todos todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora,
Primero deseo que hagamos la diferencia entre alimento espiritual que alimenta al espíritu y el alimento espiritual que es espiritual porque viene de una manera sobrenatural. Es una diferencia. Esta es comida, este es alimento espiritual para tu alma. Cuando tú la lees, alimenta tu ser, tu alma. Y te da de comer, te llena, si lo puedo decir así. Hablaba con una persona esta semana y me decía, están en su camino con el Señor y ya ha establecido un hábito de la palabra, de estar en ella. Y me decía él, tengo rato sin verlo y lo vi esta semana y me dice, sabes, es muy hermoso porque si se me pasa un día, lo anhelo, lo necesito, tengo que estar en la palabra. Y ese es el alimento espiritual, la palabra de Dios aplicada a tu vida te alimenta espiritualmente. Pero aquí tenemos algo diferente. Aquí Pablo está hablando de alimento que suplía el hambre física, pero venía de una fuente espiritual, venía de Dios. Estamos hablando de maná que Dios les dio. Es interesante porque este alimento, maná, ahorita leemos de él, eran como rueditas de pan, dice la palabra, como dulces. Haz de cuenta una conchita, algo así, como las que tenemos allá afuera, o a lo mejor un poco más chiquitas, pero de la que te guste, de chocolate o a lo mejor de vainilla, lo que te dulcecita, si era como una conchita redonda, entonces yo así lo veo, era un pan dulce, algo similar. Pero en este pan, en estas rueditas que Dios había provisto por ellos, Dios puso todo lo necesario para mantener el cuerpo totalmente sano y saludable. ¿Te explota la mente, sí o no? Ahora, si tú comes pan dulce por el resto de tu vida y solo pan dulce por 40 años como ellos lo hicieron, créeme, no vas a caber por las puertas. Y más allá no vas a durar 40 años. No vas a aguantar. No te puede alimentar el pan dulce tal como este pan los alimentó a ellos. Los 5 grupos de alimentos estaban en una sola cosa. En este pan había proteína, en este pan había carbohidratos, había calcio, había potasio, había sodio, había todo lo que tu cuerpo necesita, lo encontrabas en este pan. Espiritual, claro. Sobrenatural, también. Era algo que Dios había provisto para ellos. Dios los alimenta en una manera sobrenatural a no solo a ¿cuántos somos aquí? 30, 40, 50 personas, sino que a 2 millones de personas por 40 años, por todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Cada mañana caía esta maná del cielo. Si quieres leer tú la historia, la puedes encontrar en Éxodo 16, discúlpame. Y ahí puedes leer la historia, de hecho que te animo a que lo hagas. Ahí verás que cada una de las personas tenía que juntar por sí mismo, tenía que juntar un gomer, o en nuestro vernáculo es casi 2 litros de este pan del cielo. En una manera cotidiana, tú no podías porque Dios nos conoce. Y yo haría lo mismo, yo agarraría mi mochila y diría, ahorita vengo y voy a llenar mi mochila de este pan para que me dure un mes, ¿no? ¿Para qué? Para que yo no tenga que salir día tras día tras día. Pero ellos no podían más que juntar un gomer, 2 litros, porque si juntaban más, excepto el día antes del Shabbat, del sábado, que era el día de reposo en que no podían hacer nada, si juntaban más, ¿sabes lo que pasaba? Se engusanaba, se podría esta cosa. Que para nosotros, y de nuevo me adelanto porque lo voy a hablar la próxima semana, pero no sé si te suena como a algo hoy en día para ti. Quizá esto.
Tú tienes que juntar para ti mismo. Y lo que lees hoy te sirve, y te sirve quizá para mañana también, pero hoy, mañana vas a necesitar otra vez sacar y abrirla y buscar tus 2 litros de maná para alimentarte espiritualmente. En una manera muy práctica, Dios les estaba mostrando 2 cosas con este pan espiritual. Les estaba mostrando que diario Él les iba a suplir lo que necesitaban. No te tienes que preocupar. Y quizá para ti es lo que necesitabas oír esta mañana. Estás ahorita, es como que medio escuchándome y medio pensando en cómo le vas a hacer para suplir lo que te falta. El recibo de la luz y ya me la van a cortar y preocupándote. Y Dios te está diciendo, ¿me permite suplir por ti en una manera cotidiana? Y Dios lo hacía para que ellos vean eso, y por eso es un ejemplo para nosotros. Entonces Dios suplía para ellos en una manera cotidiana, pero también quería Dios que diario dependieran de Él. Ese es otro lado de la moneda. Que diario tú decidas, voy a depender de ti, Señor. Y eso pasaba con esta maná. Ahora hacia este punto hemos visto la columna de nube, el mar rojo dividido y este pan espiritual maná, todo provisto por Dios. Ahora vean verso 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Éxodo 17, si tomas notas, vemos que ya tienen la protección de Dios, vemos que tienen el recuerdo del rescate de Dios con el mar muerto, el mar rojo, tienen el alimento cotidiano y ahora tienen sed. ¿Cómo puede ser? Hubo aquellos que comieron de más, no te creas, comieron pinole, ¿no? El pinole te da sed, ¿no? Si te lo comes. Estaban ahí comiendo pinole y les empieza a dar sed. Pero ahí en Éxodo 17 llegan a Refidim y no hay que tomar. Dani, ¿tienes el mapa? Les doy una idea, porque ustedes saben que a mí me encantan los mapas, pero esta es como la historia de ellos. Salen de aquí y van Pi-Hahirot, ¿se acuerdan donde llegan? Aquí cruzan el mar, o sea, no sabemos si es exactamente en ese punto, pero Pi-Hahirot sí saben que es aquí, entonces decía que estaban a la orilla del mar, y llegan y ahorita se encuentran aquí abajo. Piensan que por aquí está Refidim. O sea, Jerusalén lo tenemos acá arriba, el mar muerto, pero tenemos aquí todo el desierto, la península de Sinaí, el desierto del Negev. Acá está Egipto, acá está el Jordán hoy en día, Siria está hacia el norte, pero llegan a este lugar, llegan a Refidim y no hay que tomar. Y dice la palabra que estaban molestos, murmurando, quejumbrosos, y Moisés le pregunta a Dios porque se le vinieron a echar encima a Moisés. Nos sacaste de donde estaban los cazos de carne y donde había cebollas y ajo y todo lo demás, siempre olvidándose de la mano del egipcio que estaba sobre de ellos. Solo pensaban en lo que comían. Quizá tú solo piensas en lo que comes. Ojo. Pero vienen y le dicen, ¿qué hago? O sea, Dios le dice a Moisés a Dios, ¿qué hago, Señor? No sé qué hacer. No sé, me van a apedrear, no sé. Y en una manera muy práctica, en una manera muy sobrenatural, Dios le dice en versículo 5 a Moisés, dice, pasa delante del pueblo. Dice, toma en tu mano tu vara, otra vez. La misma vara que usó para dividir al mar, que se convirtió en una culebra, esa misma vara, toma la vara, dice, y golpea la peña. ¿Cuál peña? ¿Quién sabe? La que estaba ahí a su lado. Golpea la peña, porque con Dios no importaba. Es que tenía que haber un pozo de agua. Con Dios no importa si hay pozo o no de agua, Él va a hacer fluir el agua donde no hay agua, porque es Dios. Entonces le dice, golpea la peña, y me gusta que no nos dice cuál peña,
y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés. Ahora, ¿cuántas personas eran, dijimos? 2 millones por ahí. Imagínate agua en el desierto donde no hay agua, donde no salía anteriormente. No es como que llegan a un manantial, nada, sino que de ahí, de esa roca, de esa peña, empieza a salir agua y beben 2 millones de personas. Dios una vez más mostrándole al pueblo de Israel su provisión. No va a ser la primera vez, va a haber otra ocasión donde Moisés dice, ¿qué hago? Y en esa ocasión Dios le va a decir algo diferente a Moisés. Le va a decir simplemente habla y va a empezar a fluir el agua. Pero sabemos, eso es lo que le impidió a Moisés que entre a la tierra prometida. Porque él en su ira, él en su enojo, toma la vara y golpea la piedra. Y sí, sale el agua, pero no como había dicho Dios. Y Moisés mal representa a Dios. ¿Por qué no pudo entrar? Porque él mal representó a Dios, a los israelitas. Dios no estaba enojado con ellos. Moisés sí, Dios no. Y le dice, y porque tú la golpeaste cuando simplemente te dije que le hablaras, no entrarás a la tierra prometida. Ahora fíjense lo que dice aquí. Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cómo es eso? De nuevo, les voy a dar les voy a abrir las puertas a mi mente, ¿no? Cómo funciona. Cuando yo leí eso, yo pensé en una roca que están caminando y luego como que tienes la presencia que algo se está moviendo y volteas y ves la roca y dices, ah, caray, esa la dejamos allá atrás, ¿no? Y que das otro paso y la volteas y se movió. ¿Sí la vistes? Parece ser que eso está diciendo, ¿no? O sea, fíjate, bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, iban ellos caminando y esta roca venía siguiéndolos. No sé si has visto las caricaturas, ¿no? Cuando se esconde alguien en una. Y ahí va y como que ahí está lo que sea, ¿no? El bote de la basura, ¿no? Y viene, está la persona escondida en él y como que se para. Como que voltean y ahí va otra vez. No es lo que está pasando aquí. No es una roca que tenía pies y que les andaba siguiendo. Esto simplemente significa, que no se te pierda, que cuando necesitaban de tomar, ahí había agua. Cada vez que necesitaban agua, cada vez que tenían sed, ahí había agua. Dios los estaba siguiendo. Aplícalo a tu vida. ¿Cuál otra cosa te sigue para proveer por ti? ¿Cuál otra cosa? Sino que Dios. Dios es el único. Aquí nos dice que esa roca era Cristo. Lo veremos más detalladamente la próxima semana. ¿Pero qué creen? Alimento, mar dividido, nube, sombra, todo lo demás no era suficiente. No era suficiente para ellos, para muchos de los israelitas. Esos milagros no era suficiente para correr y para terminar su carrera. Y tal vez eso aplica a tu vida. Tal vez tú has visto a Dios obrar en tu vida y no estás corriendo. No estás siguiendo a Dios. Para unos no era suficiente, para otros se olvidaban, mientras que para otros simplemente tenían otros intereses. Y decían, pues está bien lo que Dios ha hecho por nosotros, pero creo que ahorita tengo otros intereses en mi vida y me importan más otras cosas, entonces paro de correr. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Fíjense en verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Les tengo que leer verso 5 en otra versión, porque creo que esto como que no le da el sentido que quería darnos Pablo. Fíjense, creo que es versión Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿No se agradó con la mayoría? ¿De veras? O sea, con la mayoría, si yo recuerdo bien, de esa generación, solo 2 entraron a la tierra prometida. Caleb y Josué. Ni Moisés pudo entrar. Entonces, cuando dice aquí que Dios no se agradó con la mayoría, yo creo que como que están muy cortas esas palabras. Dios no se agradó con casi todos menos 2, con todos menos 2. Los demás, fíjate, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque se olvidaron, pararon de correr. Se les hizo fácil entrar en ese círculo vicioso de ver la provisión de Dios, de darle gracias, de olvidarse, de meterse en problemas, de clamar, de ver la mano de Dios y seguían en ese círculo vicioso. Y sabes, es triste ver la historia de los israelitas, porque con frecuencia nosotros somos aquellos que decimos, ahora a ver si te identificas conmigo, Señor, si divides el mar te sigo. Y decimos, Señor, tú solo divide el mar en mi vida. Estoy ya hasta la orilla, Señor. De hecho que las aguas se suben y estoy a punto de ahogarme, sea lo que sea. Pero Señor, si tú lo haces, yo te sigo. ¿Solo para qué? Para verlo suplir y olvidarnos de Él. O a lo mejor tú te encuentras diciendo, Señor, si suples agua en este desierto, esa agua puede ser dinero, puede ser salud, puede ser trabajo, y clamamos a Dios y decimos, Señor, si tú puedes suplir agua ahorita en este desierto, lo necesito, Señor, tú lo sabes, te doy mi corazón. Solo para experimentar el milagro de Dios y no hacer lo que dijimos. Ellos probaron, experimentaron, pero no reconocieron la provisión de Dios. Y solo voy a ver este punto hoy, porque creo es importante terminar con versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esa frase de no codiciar cosas malas nos lleva a los próximos versículos, a la segunda parte, a menospreciando la provisión de Dios. Ahorita nos va a dar, o la próxima semana nos va a dar ejemplos de cómo es que ellos codiciaron las cosas malas, aún ahí estando en medio del milagro. Se cegaron, le dieron la espalda y pararon de correr. Y no sé para nosotros esta mañana, para concluir, para terminar hoy, si alguno de ustedes, 1, 2, 3 o 4, quizás más, se encuentran viendo y viviendo bajo la sombra de Dios, pero aún no reconociendo que es Él. O a lo mejor viendo y comiendo del alimento espiritual de Dios, pero no dándole el crédito a Él. Quizá eres tú. Quizá lo que tú piensas que tienes, lo que tú has adquirido aquí en este mundo, dices, yo lo hice. O quizás para algunos de ustedes se encuentran, como dije, allí en el mar, a la orilla del mar, diciendo, así como lo acabo de decir, Señor, si divides el mar, te sigo. Señor, si tú haces esto, si tú abres estas puertas, créeme, Señor, que te voy a
seguir por el resto de mi vida. Yo pido, y mi oración es que tengas cuidado con lo que le dices a Dios. A veces se nos hace fácil en medio de la tragedia clamar a Dios y buscarlo, pero ¿sabes que Dios quiere que tú lo busques en una manera cotidiana? ¿Sabes? Yo me hago preguntas yo mismo de la vida. Y en mi familia han padecido varias personas de cáncer. Gracias a Dios han sobrevivido. Pero sabiendo que a veces eso ocurre en familias, me he tenido que hacer la pregunta yo, ¿qué haría yo si mañana me dicen que tengo cáncer? O sea, se me va en la cuarta etapa. O sea, que me digan, ya estás por terminar, te damos 1 año o lo que sea. ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Se me caería todo el mundo? ¿Entraría en una depresión donde diría, híjole, ¿por qué, Señor? Hablábamos mi esposa y yo de que a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y decía mi esposa, o sea, ella piensa totalmente diferente a mí. Y decía ella, ¿y por qué no a mí? O sea, ¿por qué siento que yo soy tan especial que a mí no me podría pasar eso? O sea, yo merezco el infierno. ¿Y por qué no a mí? Pero me puse a pensar, ¿qué haría si mañana me dicen, sabes que tienes cáncer? Pero tengo que ser honesto y creo, o sea, no me he enfrentado con esa decisión, pero porque tengo una relación cotidiana, matutina con el Señor. Y porque mi deseo es que Cristo sea el centro de mi vida, así como lo cantamos, creo, o sea, yo creo que nada cambiaría en mi vida. Que yo seguiría así como lo hice esta mañana y como lo voy a hacer mañana y como lo hice ayer. Voy a acudir a su palabra y decirle, Señor, esto está sucediendo en mi vida y me encuentro con la espalda hacia el Mar Rojo. ¿Qué vas a hacer? Y no sé si tú puedas decir lo mismo. A lo mejor para ti esa noticia te descontrolaría al 100 y estuvieras llorando y lamentando y ¡ay de mí, Señor! Y si, Señor, tú suples agua en este desierto, te sigo. Te animo, hermano, hermana, a vivir una vida con una relación con Dios cotidiana, para que cuando venga ese día, sea lo que sea, quizás mañana llegas a tu trabajo y te despiden. Te dicen, ¿sabes? Hasta aquí llegó el tren, te bajas. ¿Qué vas a hacer? Te sugiero que si tú no estás en tu palabra y tú no estás buscando de Dios, te va a tumbar. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Paras de correr. ¿Te acuerdas que va ligado con capítulo 9? Paras de correr. Y por lo tanto las personas que están a tu alrededor no pueden recibir de ti, porque ya estás parado. Y mi oración es que tú tomes los ejemplos, espero que hayas escrito las citas, y que tú veas la provisión de Dios en la vida de los egipcios, de los israelitas. Y que tú lo puedas aplicar a tu vida y que tú desees vivir una vida que lo busca, que lo desea, que lo anhela en una manera cotidiana. Para cuando venga el mar, el calor, el hambre, la sed, tú no seas como los israelitas. Fue escrito para ser un ejemplo. Y en lugar de murmurar, puedas acudir al Dios de los milagros. Amén. Vamos a orar.